Bien, quiero comentarles pues que nos encontramos un poco mal de salud, pero un problema de un proceso gripal, pero ya estamos en recuperación, así que pues decirles que he grabado unos videos, ya los videos por lo menos me daba chance de hacer pausa, ¿verdad? Si me daba algún exceso de tos, y así fue como los he logrado grabar por parte, ¿verdad? Los ejercicios que les tenía que ir enseñando. Así que se los voy a ir mostrando, voy a ir explicando la clase y al mismo tiempo voy de esa manera pues descansando un poquito la garganta, que es la única dificultad, ¿verdad? Que se me genera, pero así que ahí vamos. Eh, bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla. Qué color. Bien, como les comentaba, pues les comentaba ahí, tengo un problema ahí que les voy a ir mostrando unos videos. Esos videos son editados por mí, o bueno, son hechos por mí, porque editados no están, ¿verdad? Solo están, los he grabado así como vienen. El tema de hoy es sobre las funciones de varias variables siempre, ¿verdad? Hablando sobre el mismo tema de funciones de varias variables, pero veríamos lo que es las derivadas parciales. Comentar también que ya en el aula virtual ya tenemos la guía de ejercicios número 1, ¿verdad? Que recuerden que el espacio para subirlas y para entregarlas se abre una semana antes de que sea el examen parcial. Eso es porque se hace una sola entrega de todas las guías. Aquí, luego vamos a hablar de cómo sería la forma de entrega, o ahí mismo va a ir en el apartado que creemos, ¿verdad? Para que ahí lo puedan subir. Bien, hablando acerca de las derivadas parciales, pues, ¿verdad? Comentar que esto tiene bastante relación con las derivadas que hasta el momento hemos visto o que usted conoce, pero ahora lo tenemos que ver con derivadas que son con dos o más funciones, o, perdón, dos o más variables, con una función cuando tienen varias letras. Entonces, cuando es de esa manera, le vamos a llamar nosotros una derivada parcial cuando hacemos derivadas con respecto a una letra. Y la otra letra que no se está tomando en cuenta va quedando como una constante. Vamos entonces a ver el primer ejemplo de cómo se deriva una función que tiene dos variables con respecto a una letra. Solo vamos a compartir de nuevo porque no compartí el audio. Ajá. Nos piden que encontremos la derivada parcial ¿Me confirma de si se esta escucha? función de dos variables
Y encontrar la derivada parcial Sí, significa encontrar la derivada con respecto a una Ojalá. letra. Siempre que tengamos, recuerden que ahora las funciones con más variables, lo escribimos como un f de x, y si fueran dos variables. Si tuviera tres variables, fuera f de x, y, z. Por lo tanto, si voy a encontrar la derivada de uno de ellos, deben de especificarme con qué letra quieren que se derive parcialmente. En este caso, quieren que se derive con respecto a x Perdón, y no sé si solo soy yo, pero es que casi no escucho bien. las variables a tomar en cuenta. Comercial. Como es con respecto a x, quiere decir que la y se convierte en una constante, no importa. Entonces, de ahí, pues, como que no, porque, pues sí, aquí se puede cargar como queremos bajar un solo carro. Vaya. el micrófono, alguien lo tiene abierto. Cierra los micrófonos. Dios santo. Que el detalle es que no se escucha porque no apagan los micrófonos. Pues. De dos variables y encontrar la derivada. Nos piden que encontremos la derivada parcial de esta función de dos variables. Y encontrar la derivada parcial significa encontrar la derivada con respecto a una letra. Siempre que tengamos, recuerden que ahora las funciones con más variables, lo escribimos como un f de x, y si fueran dos variables. Si tuviera tres variables, fuera f de x, y, z. Por lo tanto, si voy a encontrar la derivada de uno de ellos, deben de especificarme con qué letra quieren que se derive parcialmente. En este caso, quieren que se derive con respecto a x y colocamos entre paréntesis las variables a tomar en cuenta. Como es con respecto a x, quiere decir que la y se convierte en una constante, no importa a qué potencia él esté elevado, siempre va a ser una constante. Entonces el 3x, la derivada de 3x sería solamente 3 menos la derivada de x cuadrado y cuadrado con respecto a x, el y cuadrado es una constante. Por lo tanto, la derivada nada más de x cuadrado es 2x. 2x y le agrego nada más la constante. Y en el otro caso, ¿verdad? Más igual, ¿verdad? La y es una constante, la derivada de 2x cubo, que sería 6x cuadrado, con la y. Ese con respecto a x. Nos piden también que encontremos la derivada de la función con respecto a y de x, y. Y ahora todo lo demás, todo lo que no sea y va a venir a ser una constante. Por lo tanto, la derivada de 3x es nada más 0 menos la derivada de x cuadrado y cuadrado. El x cuadrado es una constante. La derivada de y cuadrado, que es 2y. Ponemos 2x cuadrado y. Siempre siguiendo el orden de las letras. Y en el otro caso, como la derivada de y es 1, nos queda únicamente la constante, que en este caso es 2x cubo. Y ahí tenemos la derivada parcial de esa función. Bien, entonces ahí vimos cómo derivar o a qué significa derivar
parcialmente, ¿verdad? Entonces vimos que significa que vamos a derivar una función con respecto a una letra. Y la otra o las otras letras se volverían constantes. Entonces, aquí tenemos ese ejemplo. La notación, ¿verdad? Para las derivadas parciales es con este símbolo como que fuera un 6 al revés, que es el símbolo delta. Es el símbolo delta griego. Utilizado entonces para lo que son las derivadas parciales. Entonces, también podemos utilizar esa simbología. Vamos a encontrar entonces, vamos a encontrar otros ejemplos. Vamos a verlo siempre con un video. Como les comentaba a los que entraron un poquito tarde, que anticipadamente he grabado estos videos. Bueno, no sé si logran escuchar mi voz un poquito más lenta. Debido a que es un proceso gripal, gracias a Dios. No es lo que ustedes están pensando. Ni Dios quiera, ¿verdad? Entonces, este es nada más un proceso gripal, pero igual yo siempre he padecido bastante los bronquios. Entonces eso, de alguna forma, digamos, se me convierte siempre, una gripe me convierte siempre en bronquitis. Pero ya estamos en tratamiento, pues ya estamos bastante mejor, solo un poco así cansados y nos da picazón en la garganta, ¿verdad? Por esa picazón en la garganta es que preferí mejor grabar los videos y no estar tosiendo cada rato, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el siguiente video. En este caso nos están pidiendo, a ver, que derivemos, vamos a... siempre de forma parcial, una función que lleva una combinación de dos funciones dentro de la misma. Tal es el caso de x por e a la x cuadrado y. Entonces, en este caso, debemos de recordar las derivadas también de otras funciones diferentes a las algebraicas, como son exponenciales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y otras, ¿verdad? Debemos de recordar cómo se derivan estas funciones. Esa es la base para poder derivar parcialmente. Ahora, hay que también tomar en cuenta que cuando tenemos la combinación de dos funciones, si en las dos funciones se repite la variable que nos están pidiendo derivar, entonces debemos de ocupar la regla del producto o la regla del cociente dependiendo de lo que se nos esté pidiendo. Entonces, en este caso, nosotros vemos que al derivar la función con respecto a x, vamos a ver que la variable x se repite en ambas funciones, tanto en x como en e a la x cuadrado y. Por lo tanto, es entonces la regla del producto la que debo de ocupar. La regla del producto, ¿verdad?, nos dice que la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. En este caso, la primera es x multiplicada por la derivada de la segunda función con respecto a x, o sea, de e a la x cuadrado y. Ahora, la derivada de una función exponencial, recuerden que es la derivada del argumento, que en este caso el argumento es x cuadrado y, por la exponencial a la potencia. Entonces, la derivada del argumento, o sea, de la derivada de x cuadrado y, en este caso, es 2xy, porque estamos derivando
con respecto a x, multiplicado por e a la x cuadrado y. Luego, más, ya derivamos la primera por la derivada de la segunda. Ahora más la segunda por la derivada de la primera. La segunda, que siempre es e a la x cuadrado y, por la derivada de la primera, que en este caso la derivada de x es 1. Entonces, ahí tenemos la derivada parcial con respecto a la variable x de esa función, pero nos dice que la evaluemos en el punto 1, logaritmo natural de 2, o sea, 1 para x y para la y, logaritmo natural de 2. Entonces, sustituyendo, ¿verdad? Sustituyendo f de x de 1 por el logaritmo natural de 2 sería 1 por 2 por 1 por el logaritmo natural de 2 por e a la 1 al cuadrado por el logaritmo natural de 2 más e a la 1 al cuadrado por el logaritmo natural de 2. Sustituyendo todos estos valores, aquí en paréntesis, sería 2 por 1, 2, me quedaría 1 por 2, 2, no quedaría 2 por el logaritmo natural de 2 por e a la logaritmo natural de 2 más e a la logaritmo natural de 2. Si usted hace eso en la calculadora, ¿verdad? E elevado al logaritmo natural de 2, se va a dar cuenta que eso es igual a 2. Por lo tanto, ¿verdad? Recuerden que acá, vamos a poner estos paréntesis para no confundir, ¿verdad? Entonces, tenemos 2 por logaritmo natural de 2 por 2 más 2. Al final me queda 4 por logaritmo natural de 2 más 2. Ahí hemos encontrado nada más con respecto a x. Ahora hagámoslo con respecto a y. Siempre la función es la misma. Lo voy a colocar de nuevo. Ahora con respecto entonces, con respecto a y, si se fijan, con respecto a y, ya no tenemos la regla del producto porque solamente está en la función e a la x cuadrado y. Entonces quiere decir que debemos de utilizar una integral de una función nada más con respecto a la variable y, de la derivada de e a la x cuadrado y, ¿verdad? Siempre utilizamos lo mismo, la misma regla exponencial, que debo de derivar primero el argumento, es decir, la derivada de x cuadrado y, que eso es igual a nada más x cuadrado, ¿verdad? Me queda aquí x
cuadrado por e a la x cuadrado y. Y entonces al final me queda x cubo e a la x cuadrado y. Y sustituyendo los valores que nos piden, que son 1 y logaritmo natural de 2, sería 1 al cubo por e a la 1 al cuadrado por el logaritmo natural de 2, ¿verdad? Entonces, y ya dijimos que el e elevado al logaritmo natural de 2 es igual a 2, por lo tanto al final va a quedar solamente 2. Entonces ahí tenemos las derivadas y evaluadas en un punto. Bien, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Entonces cuando nos piden, ¿verdad? Aquí el ejercicio 2 nos pide que encontremos la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y, pero que al mismo tiempo lo evaluemos en un punto, ¿verdad? Entonces, Ingeniero, dígame. no sé si puede poner la pantalla de ese ejercicio 2 que explicó en el inicio. Quiero tomar una captura. El ejercicio, es que como es un video, no sé cómo. Espérame, Ah, ok. quiero ver. No sé si es a todo resuelto o solamente. Porque resuelto está más difícil. Quiero ver. En este caso, veamos. Que tenga cuidado alguien por ahí porque prendió la cámara. Alguien perdió la cámara. El logaritmo natural de 2 O vídeo Ernesto. es igual a 2. Ya no tenemos. Sí, creo que esto es algo difícil aquí de tenerlo, pero vamos a ver. Ah, no, se nos pasó. Ahí. Vaya, ahí le puedes tomar captura, a ver si es, digamos, el desarrollo de la parte. Sí, esa parte era, ingeniero, la que no la había comprendido, pero sí, lo último sí estuvo. Gracias. Ok. Bien, compañero, ahí se le activó la cámara, dicen, pero ya la desactivó, creo yo, ¿verdad? Bien, entonces continuamos, ¿verdad? Continuamos. Ahora, ¿verdad? En el punto 3 dice, hay las pendientes de la superficie de ecuación y nos dan la función en el punto, ¿verdad? También nos dan un punto y nos dicen que en la dirección X y en la dirección Y. Vamos a oír la explicación de eso. Ahora en este ejercicio nos están pidiendo que encontremos las pendientes de una ecuación. Esta es una ecuación de superficie. Si usted la evalúa detalladamente, se da cuenta que realmente es una elipse. Y también nos dice que encontremos entonces la pendiente. Pues recuerden que para encontrar la pendiente de una función debemos de derivar, encontrar la primera derivada de esa función, con la diferencia que ahora nos pide que la encontremos con respecto a direcciones diferentes, es decir, en la dirección X y en la dirección Y, o dicho de otra forma, derivado parcialmente con respecto a X y con respecto a Y. Entonces, vamos a evaluar
el punto 1 medio, 1, 2. Para el caso, ¿verdad? Solo vamos a evaluar en 1 medio y 1 porque no tenemos el z, que en este caso el z es toda la función, ¿verdad? No lo vamos a evaluar entonces, y la derivada es mucho más sencilla porque no tenemos un producto, sino que es una función individual, es solamente una función por cada una de las variables. Con respecto entonces a x, la función daría como resultado los demás valores, recuerden, ¿verdad? Se vuelven constantes y se eliminarían. Por lo tanto, nos quedaría únicamente el menos x cuadrado sobre 2. Al derivar esa función me daría 2x sobre 2. Se me eliminaría el 2 y me quedaría nada más menos x. Porque eliminamos, ¿verdad? Bueno, hagámoslo despacio, ¿verdad? Para que se fije de dónde sale ese valor. Menos sería 2x sobre 2. Y los demás, ¿verdad? Son ceros. Entonces aquí es donde se me elimina y me queda nada más menos x. Ahora con respecto a y, haríamos algo similar. Solamente que ahora sería con respecto a y. Y lo demás viene siendo una constante. Entonces la derivada de menos y cuadrado, que sería menos 2y. Ahora evaluando los puntos, sería entonces ahí tenemos el resultado de evaluar las funciones y en las direcciones que se nos piden. Bien, entonces se dieron cuenta que en este ejercicio se nos pedía que encontráramos la pendiente. Para encontrar la pendiente tenemos que encontrar la primera derivada de la función. En este caso, como es de dos variables, nos están pidiendo que la encontremos en ambas direcciones, es en la dirección X y en la dirección Y, en el punto que ahí se nos da. Veamos el número 4, que es un ejercicio bien parecido, con la diferencia que dentro de los paréntesis se encuentran ahora las funciones. En este primer ejercicio, en el número 3, ¿verdad? Volviendo al 3, que es una elipse. Es una elipse que tiene el centro en 0,0. Si ustedes leyeron la teoría acerca de las cónicas, ¿verdad? Para encontrar el centro de la función, o de la cónica, lo hacemos
observando las variables X y Y si no tiene, ¿verdad? X no está sumado ni restado con algo, entonces quiere decir que el centro es en 0,0. Diferente es el caso, por ejemplo, del ejercicio 4, ¿verdad? Que también viene a ser una elipse, pero que no tiene centro en 0,0, sino que su centro es en 1,2, ¿verdad? En el centro es en 1,2. Eso, ¿verdad? Ustedes lo pueden, si no lo ha leído, pues lo invito nuevamente a que lea la teoría sobre las cónicas que se colocó en la primera clase, en donde, ¿verdad? Hay algunas cosas, como les decía yo, que no se les iba a pedir, ¿verdad? Que resolvieran ejercicios sobre eso. Sin embargo, la parte teórica sí la tenemos que tener como bien clara, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una elipse? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una hipérbola? Que en el caso que es una figura de superficie, realmente no se llama elipse, sino que se llama elipsoide, ¿verdad? Igual si fuera una hipérbola, se llama hiperboloide. Y así tienen diferentes nombres. Bien, veamos entonces el siguiente video. Este ejercicio, al igual que el anterior, nos piden encontrar la pendiente en un punto dado. Lo que cambia es que ahora tenemos funciones que están dentro de un paréntesis, entonces debemos de encontrar por el método de la regla de la cadena, ¿verdad? En este caso pues son sencillas, ¿verdad? Si fueran un poquito más complicadas, pues entonces habría que resolverlas de la manera en que se dan acá, ¿verdad? En este caso solo igual, ¿verdad? Nos piden con respecto a X y con respecto a Y. Si lo hacemos con respecto a X, igual, ¿verdad? El 1 es una constante y en este caso el Y menos 2 también es otra constante. Por tanto, solo nos quedaría, ¿verdad?, derivar con respecto a X, el X menos 1. Entonces recuerden que con la regla de la potencia tomamos todo como que si fuera un solo valor, me quedaría menos 2 por X menos 1 disminuido el 2 en 1 por la derivada de lo que está dentro, que en este caso, ¿verdad? Lo que está dentro es X menos 1, la derivada de X menos 1, eso es 1. Entonces, así quedaría. Con respecto a Y, sería tendríamos el caso entonces que ahora el 1 siempre se nos convierte en una constante y como es con respecto a Y, ahora la X se nos reduce a una constante y tenemos la derivada de, el caso es idéntico, menos 2 menos 2 por Y menos 1, perdón, ahí es menos 2, Y menos 2. Entonces, encontrando las pendientes respectivamente, o sea, 1,2 sería menos 2 por 1 menos 1. Eso entonces es igual a 0. Y en el otro caso nos daría menos 2 por 2
menos 2 igual 0. Entonces ahí tenemos el resultado de evaluar esos puntos en esa función de superficie, que si nosotros también tuviéramos la gráfica, nos daríamos cuenta que es una elipse que no tiene centro en 0,0, sino que tiene el centro, ¿verdad? Realmente está en 1,2,1, ¿verdad? O bueno, o 1,2. Ese sería el centro donde está ubicada la elipse. Imagínense como que fuera una sandía, realmente que puesta de forma vertical. O sea, a lo largo de la sandía, ¿verdad? A lo largo de la sandía, puesto así en forma vertical. Entonces, el 1,2,1 realmente es un punto de parte, ¿verdad? Esa sandía, digamos, el centro de la sandía. La punta, el vértice, ¿verdad? Esa sandía estaría puesto ahí. Veamos otro ejercicio, pero este ya es un ejercicio donde se aplica, donde aplicamos ahí lo que es el concepto de derivadas parciales para ver el comportamiento de esta área del paralelogramo. Vamos a ver ahí cómo va a variar, ¿verdad? Con respecto a lo que se nos está solicitando o lo que se nos está pidiendo. Ingeniero, ahorita casi no se le escucha. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, voy a repetir ahí. Decía de que bueno, primero, ¿verdad? Hice mención aquí del ejercicio ¿verdad? Que el 1,2,1 viene siendo el vértice del elipsoide, ¿verdad? Que no está en centro en 0,0, sino que está en un punto de la X, 2 puntos de la Y un punto de la Z, ¿verdad? Ahí es donde se encuentra. Luego les decía que íbamos a ver un ejercicio donde íbamos a aplicar el concepto de derivadas parciales para encontrar lo que es el área de un paralelogramo, en donde va variando, ¿verdad? Va variando en un punto que se nos está solicitando. En el primer ejercicio, literal A, se nos pide que varíe lo que es la letra A, ¿verdad? O sea, el lado adyacente A. Y en el literal B nos pide que sea el ángulo el que esté variando, ¿verdad? Vamos a ver, como que hay alguien que quiere entrar. Bien. Vamos a ver ahora un ejercicio práctico sobre un paralelogramo, el cual nos están pidiendo encontrar cómo es el ritmo de cambio con respecto a una de sus variables, ¿verdad? Si tenemos entonces que nos piden encontrar este paralelogramo, en donde A y B son los lados adyacentes con un ángulo θ, y su fórmula del área, ¿verdad? Es A por B por el seno de θ. Entonces nos están pidiendo que calculemos el ritmo de cambio de esa área con respecto de A, en el primer punto, ¿verdad? Con respecto a A, cuando A vale 10, B vale 20 y θ vale pi sextos. Entonces, la derivada, ¿verdad? En este caso, vamos a utilizar un símbolo que se refiere a las derivadas parciales. Cuando cuando lo queremos hacer denotar simbólicamente con una función
global, ¿verdad? En este caso utilizamos este símbolo, ¿verdad? Que es como es el delta, pero en otra forma, donde nos dice del área, y abajo ponemos con respecto a quién lo queremos derivar, ¿verdad? Con respecto a la A minúscula. Entonces, derivada del área con respecto a, es decir, la función original, ¿verdad? Que es A por B por el seno de teta, con respecto a A, entonces solo me quedaría B por el seno de teta. Y evaluando los valores de A vale 10, B vale 20 y teta pi sexto, nos quedaría 20 por el seno de teta. Entonces, con respecto a la primero que nos piden, ¿verdad? Calcular el ritmo de cambio de A con respecto a minúsculas para A igual 10, B 20 y teta pi sextos. Veamos el literal B. Este es literal A. Literal B. Nos piden también que calculemos, pero con respecto a teta. Entonces, derivar parcialmente el área, pero con respecto a teta. Con respecto a teta. Entonces, A y B se mantienen constantes, multiplicado por la derivada del seno de teta. La derivada del seno es igual al coseno. Por lo tanto, nos queda AB por el coseno de teta. Sustituyendo sus valores, tendríamos 10 por 20 por el coseno de pi sexto. Sería 200 por el coseno de pi sextos, que es igual a raíz de 3 sobre 2. A ver, encuentre una calculadora, ¿verdad? Esto nos queda igual a 100 por la raíz de 3. Y ahí tendríamos el resultado. Bien, si se dan cuenta, en lo que son las derivadas parciales, como les decía al principio, utilizamos bastante lo que son los conceptos ya conocidos, para valga la redundancia, sobre derivadas, y pues ahí hay que poner, ¿verdad? Hay que agarrar el cuaderno nuevamente y ver algunos términos. Aquí se fijaron que de un solo, ¿verdad? Hablamos acerca de lo que son las derivadas con funciones trigonométricas. Hemos empezado así con la sencilla, ¿verdad? Pero realmente se puede hacer con todo, con toda la gama de funciones que usted conoce hasta el momento. Bien, nos pide aquí encontrar, ¿verdad? Las derivadas, pero con respecto a z de las funciones. Estas funciones son de 3 variables. Y nos pide encontrar con respecto a z. Ahora nos piden encontrar la derivada parcial siempre de esta función, pero si se dan cuenta es una función que tiene 3 variables.
Por lo tanto, debemos de hacer constantes las variables que no se nos están solicitando. En este caso, nos piden que encontremos con respecto a la variable z. Entonces, la función f con respecto a x, perdón, con respecto a z, de la función x, y, z, sería x, y, dijimos que son constantes, por lo tanto se nos haría 0. Esto se nos hace 0. Solo nos queda y z cuadrado más xz. Entonces el z cuadrado, la derivada de z cuadrado es 2z. Entonces nos quedaría 2 y z, y la derivada de xz, que solo sería la x. Así de sencillo, ¿verdad? Sería derivar con respecto a la variable z. Bien, en esta función nos están pidiendo también que la derivemos, pero con respecto siempre a la variable z, pero nos damos cuenta que tiene la característica de que la z está en dos funciones, así como hace unos momentos hicimos una en donde ocupamos la regla del producto. Pues aquí igual, ¿verdad? Nos va a tocar ocupar la regla del producto porque son dos funciones que llevan la misma variable. Z es una función y el seno de ese argumento es otra función. Entonces, vamos a ocupar la regla del producto, que dice que la regla del producto, ¿verdad? Por si no se recuerdan, cuando tenemos u por b, ¿verdad? La derivada de u por b es igual a u por b' más b por u', ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otra variante. Entonces, continuando con la función que nos dan, nosotros tendríamos con respecto, perdón, aquí es con respecto a z. Tendríamos la primera, ¿verdad? Que es z por la derivada del seno de x y cuadrado más 2z. Ahora ya ocupamos la regla de la cadena para resolver primero el argumento que está adentro de la función trigonométrica. La derivada de lo que está dentro de la función trigonométrica es la derivada x y cuadrado. Ese se nos hace 0 porque las dos son las letras x y y que hemos dicho que van a ser constantes. Y la derivada de 2z, que solo sería 2. Por lo tanto, nos va a quedar 2, vamos a meter entre paréntesis 2, por el seno, perdón, la derivada del seno, ¿verdad? Que en este caso es el coseno, de x y cuadrado más 2z. Y
esa es nada más la primera parte, o lo que es U por B por U. Ahora en el otro lado, que sería B por la derivada de U, en este caso, ¿verdad? Como B es el seno más el seno de x y cuadrado más 2z por la derivada entonces de z, que es 1. Ya teniendo todos estos resultados, ¿verdad? Tenemos 2, reordenando, ¿verdad? 2z por el coseno de x y cuadrado más 2z más seno de x y cuadrado más 2z. Y eso sería sería todo lo que nos piden con respecto a esa función. Bien, ahí solo faltaría este número 8. Ahí se los dejo para que ustedes lo resuelvan. Está más sencillo porque solamente nos piden este de 4 variables, pero nos piden que lo derivemos con respecto a W. Y si nos fijamos, W está como denominador, pero arriba no hay ninguna W. Por lo tanto, el W lo podemos pasar arriba y quedaría W a la menos 1. Veamos como para finalizar la temática lo que son las derivadas parciales, pero de orden superior. Al igual que cuando teníamos una sola variable, podíamos derivar en orden superior, derivando varias veces una función y le llamábamos, ¿verdad?, la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, o la derivada de primer orden, la derivada de segundo orden, de tercer orden, etc. Pues igual, ¿verdad? Vamos a tener acá, vamos a poder derivar una variable 2 veces, y a eso le vamos a llamar las derivadas parciales de segundo orden, que es este que tenemos acá, ¿verdad? Donde simbólicamente lo vamos a poner como f, xx, y que lo va a significar, ¿verdad? Lo que va a significar es que voy a derivar primero con respecto a x, y luego voy a derivar nuevamente con respecto a x. Y con respecto a y, pues sería de igual forma la derivada parcial de segundo orden. Pero vamos a tener otro caso en el cual nos pueden pedir combinado x y y. Y cuando veamos ese símbolo que dice f, x, y, lo que va a significar es que primero voy a derivar la función con respecto a x, y lo que me quede, luego lo derivo con respecto a y. Y en el caso que tenga f, y, x, va a significar que primero voy a derivar con respecto a y, y lo que me quede, lo derivo con respecto a x. A estas últimas dos le vamos a llamar entonces las derivadas parciales
cruzadas. Veamos último ejemplo, en donde dice que hallemos la derivada parcial de segundo orden de esta función y que luego evaluemos en los puntos menos 1,2, pero una derivada parcial cruzada. Veamos entonces el desarrollo. En este ejercicio lo que nos están pidiendo es encontrar las derivadas parciales de orden superior. Al igual que en las funciones de una variable, las de orden superior es cuando derivábamos el número de veces que al orden que nos pedían la misma función o la función que nos iba quedando con la derivada. En este caso se nos pide encontrar las parciales de segundo orden de la función ahí dada. De segundo orden en cada variable, es decir, que nos están pidiendo encontrar f x, que significa la segunda derivada o en el segundo orden, la función original, luego también con respecto a y. Ahora, para el caso, ¿verdad? En cada una de ellas primero debemos de derivar el primer orden. Entonces la derivada con respecto a x de la función sería 3y cuadrado. El menos 2y se nos convierte en 0 porque es una constante. Y la siguiente sería 10x y cuadrado. Eso es con respecto a la primera derivada o el primer orden. Con respecto al segundo orden, vamos a borrar esto acá, pero luego lo vamos a continuar. En el siguiente orden sería derivando la misma, la función que ya nos quedó con respecto a siempre la variable x. Ahora esto se nos convierte, nos hace 0 y solo nos queda 10y cuadrado. Ahora vamos con el segundo orden, pero con respecto a la variable y. De igual forma, comenzamos con el primer orden, que sería, con respecto a y, sería 6x y menos 2 más 10x cuadrado y. Ese sería para el primer orden. Y para el segundo orden, que sería derivando la función que nos quedó, sería 6x, porque es con respecto a y, 6x, el 2 se nos hace 0, más 10x cuadrado. Eso es con respecto a donde nos dice hallar las derivadas parciales de segundo orden. Ahora nos dice que evaluemos menos 1,2, pero de la función cruzada x, y. Eso significa que primero debemos de derivar con respecto a x y luego con respecto a y. Primero con respecto a x, que ya lo teníamos.
cuadrado más 10 y cuadrado. Vamos acá. En esta parte. Bien, ahora nos pide, como es cruzada, ahora ya teníamos X, ahora con respecto a Y. Con respecto a Y, serían 6Y más 20 XY. Evaluándola entonces en los puntos menos 1,2, sería F de X, Y, evaluado en menos 1,2, 6 por 2, 20 por menos 1 por 2. Eso es igual, 6 por 2, 12, más, perdón, menos de un solo, 20 por 2, 40. 12 menos 40, menos 28. Y tenemos resuelto el ejercicio. Bueno, muchachos, ¿verdad? Ahí con un poquito de dificultad, pues, pero creo que he podido, ¿verdad?, compartir con ustedes, pues, las temáticas que traíamos para hoy. Los tendré que dejar. Realmente, como les decía al principio, pues, tenemos un problema ahorita de bronquitis y eso nos pone un poco cansados para hablar, ¿verdad? Pero fue la idea de grabar. Dígame. Ingeniero, disculpe que lo haya interrumpido. Solo quería consultarle con los videos que usted estuvo poniendo si los va a subir a la plataforma. Pues O en la grabación que está aquí lo vemos de una sola vez, ¿verdad? sí, es correcto. Eso le iba a decir ahorita, que considero más fácil porque es un solo video, lo grabamos en un solo video. Después lo voy a esperar que se salgan todos para que me quede la grabación. Luego entonces lo descargo y lo subo a YouTube. Gracias, ingeniero, y realmente gracias siempre por el esfuerzo que usted hace, ¿verdad?, para enseñarnos. Muchas gracias. Ok, a la orden. Que se mejore, ingeniero. Cuídese. Muchas gracias. Pase feliz noche. Gracias, ingeniero. Pase feliz noche. Feliz noche, ingeniero, que se mejore. Feliz noche, Feliz noche, ingeniero. Que se Primero mejore. Dios, que se mejore, ingeniero. Gracias. Muchas gracias, Bendiciones a ingeniero. Que todos. se mejore. Feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Feliz noche, ingeniero, que se mejore. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero, que mejore. Buenas noches a todos, gracias.